Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Panel de lujo tenemos esta noche. Nos acompaña Hugo Acha, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, y Tony Costa también de la Fundación. Estimado Tony, estimado Hugo, buenas noches, bienvenidos. Buenas Buenas noches, Mario. noches. Bueno, el tema Paraguay, uno de los pocos países que no ha caído en la órbita de este comunismo, este izquierdismo, socialismo del siglo XXI, como le quieran llamar, y que definitivamente puede ser un puntal también para la defensa de los derechos humanos en el continente. Estoy pensando en los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua, por supuesto, y específicamente en el caso de Cuba. Sé que ustedes eh, han estado cercanos al nuevo gobierno de Paraguay y han estado consiguiendo apoyos también para la libertad de Cuba allí en Paraguay. Bueno, si me permites, voy a tomar la iniciativa en esto. Eh, Paraguay ha sido desde hace mucho tiempo un modelo de estabilidad en muchos aspectos en la región, en lo macroeconómico, en los índices de desarrollo, en los avances de su aparato productivo, y ha tenido una marcada tendencia a la estabilidad democrática. Más allá de una crisis momentánea en la que se aplicó el procedimiento constitucional con el expresidente Fernando Lugo, el Paraguay ha demostrado que se pueden resolver diferencias y adoptar posiciones en democracia. Y nosotros en la Fundación tenemos una excelente experiencia con países que, aunque parezcan geográficamente o económicamente o demográficamente pequeños, si tienen los principios sólidos pueden hacer una diferencia muy grande. El caso de Lituania, como tú sabes, que fue el puntal para paralizar el tema del tratado entre el régimen de La Habana y el conjunto de la eurozona, es un ejemplo muy claro. Y como suele decir Tony en una frase en inglés, the mouse that roared, ¿no? Ese pequeño país que ruge y que sale por los principios y los fueros de la democracia. Hoy día el Paraguay nos ha demostrado, el presidente Santiago Peña, con quien nos une ya una amistad personal, recibió a Tony como presidente de la Fundación y nos llenó de esperanza porque el Paraguay ocupará en breve varias situaciones de liderazgo en el concierto internacional y nos garantizó que su compromiso con la democracia y con los derechos humanos es inamovible. Interesante que Paraguay esté tomando esta posición y que además ya tenemos otro aliado en la región que es Uruguay, que le ha plantado cara directamente al régimen cubano. Hemos visto lo que acaba de pasar en Argentina con las PASO, estas elecciones donde Milei salió como clarísimo ganador, y Milei es un contrario 120% a todos los izquierdismos y comunismos. Así que, bueno, promete, promete. Estimado Tony, cuéntanos cómo fue ese encuentro con el presidente de Paraguay. Bueno, tengo que decirte que para nosotros la invitación a participar con él en la toma de posesión fue un honor inmenso, ¿no? Y poder de alguna manera representar al pueblo de Cuba, tanto el pueblo dentro que sufre como el pueblo fuera, para llevar una voz de el horror del pueblo de Cuba a las esferas internacionales. Hugo, tenemos grande esperanza de poder trabajar de cerca con el gobierno de Paraguay para adelantar el proceso democrático en Cuba en un futuro cercano, como hoy en día, como ayer o antier se llevó a cabo en Paraguay, que fue una ceremonia increíble. La emoción es extraordinaria. Pensar que pronto en Cuba podamos tener una ceremonia igual, con una toma de presidente, de un presidente democrático que haya sido elegido por el pueblo, con unas elecciones que tuvieran varios candidatos, y que las elecciones sean libres y supervisadas. Fue una emoción muy grande poder, y sabemos que y estamos trabajando día a día para alcanzar eso, que en Cuba pueda ser de nuevo libre y democrática. Y este tipo de encuentros a nivel internacional, este tipo de apoyos a nivel internacional, eh, mucha gente se quedará pensando, bueno, ¿cómo ayuda esto al cubano de a pie? ¿Cómo ayuda este tipo de encuentros? ¿Cómo ayuda este tipo de conexiones al cubano de a pie, al cubano que sufre, como bien decía Tony?
Bueno, Mario, yo creo que aquí hay que hacer una referencia desde el otro lado de esa pregunta. El régimen invierte pesadamente en su aparato diplomático y de relaciones públicas en el ámbito internacional. Solo como referencia, Cuba tiene más embajadas, más consulados, más estaciones en el exterior que países como Francia o Brasil, solamente para que tú tengas una referencia. Únicamente gigantes de escala global como lo son China, los Estados Unidos, la Federación Rusa, tienen mayor cantidad de representación diplomática. ¿Por qué lo hace? Porque entiende que en el concierto internacional construye el mito. Esos mitos que todavía mucha gente no se saca de la cabeza. Esa idea que tienen, por ejemplo, hoy en Portugal, que rompiendo la normativa europea anuncia la llegada de contingentes médicos, o lo hace el gobernador de Calabria en Italia o en Irlanda, porque piensan realmente que los mitos, las mentiras que tú y yo sabemos, Mario, que desde la Fundación con Tony hemos expuesto ante el mundo, que han hecho que posiciones que en Estados Unidos eran muy resistentes a este tipo de cambios, la que tiene hoy día el Trafficking Persons Report, se alimentaban de ese aparato, de esa maquinaria en el exterior. Entonces, para cambiar lo que sucede dentro de Cuba, hay que trabajar con la misma energía, con la misma dedicación, con la misma disciplina fuera de ella. Fíjate el 11 de julio. El 11 de julio fue un levantamiento histórico. ¿Dónde fallamos? Y yo me voy a incluir en eso porque aunque no sea yo un cubano de nacimiento, ya soy un cubano de corazón. Fallamos afuera. Fallamos en generar esa solidaridad que le diera al pueblo de Cuba la posibilidad de una salida del autoritarismo. Y esto es indispensable, como lo acaba de indicar Tony, para que un día tengamos el privilegio de en La Habana ver lo que pudimos ver en el centro de Asunción. Un presidente electo democráticamente en unas elecciones múltiples, democráticas, libres, supervisadas y que respeten la voluntad popular. Sí. Tony, ibas a decir algo. Adelante. Sí, para corroborar lo que estaba diciendo Hugo sobre el 11 de julio, en ese momento Peña, que no era presidente desde luego, pero dijo, me sumo al pedido de respeto a los derechos del pueblo cubano y el fin de modelo que ha empobrecido a una nación por décadas. El mismo modelo que algunos sectores políticos de nuestro país les gustaría tener. El comunismo ha fracasado a lo largo de la historia siempre. O sea, que siempre se ha estado del lado de la democracia, de la libertad, de tener un país libre y democrático como teníamos hace 64 años. Definitivamente. Y el peso que va a tener Paraguay, nos hablabas, Hugo, de varios organismos internacionales donde Paraguay va a estar junto con, por ejemplo, Uruguay. En la región, la verdad que no hay mucho más, porque la mayor parte de los gobiernos están escorados a la izquierda o sencillamente son cómplices directamente del régimen de Maduro. Hoy estábamos viendo el anuncio de que Lula y Mujica van a visitar La Habana para contribuir a la apertura del régimen, por favor. ¿A quién le quieren vender ese cuento a estas alturas del campeonato? Bueno, nuevamente es necesario virar la pregunta, ¿no? ¿Qué hace el régimen cada vez que tiene una oportunidad? Fíjate lo que sucedió en el encuentro entre la CELAC y la Unión Europea. Cuba se esforzó por alcanzar la presidencia de la CELAC y fue realmente catastrófico para la Europa comprometida con los derechos humanos. La actitud del señor Sánchez, del gobierno español, a quien le toca hoy día presidir la eurozona, fue vergonzosa. No hay otro adjetivo que se pueda usar. Y ahora se avecina el encuentro del G77 más China. Y no creo que tenga que decirte que hoy le toca, merced a estos esfuerzos diplomáticos, al régimen presidir el G77. Entonces, hoy que a Paraguay, mencionaste a Uruguay también, le toca presidir en un futuro cercano la Asamblea de la OEA, que le toca asumir el liderazgo en la CELAC, que tiene una voz en una Asamblea de las Naciones Unidas que se avecina y donde el presidente Peña nos prometió que hará escuchar la voz con respecto a la situación del pueblo cubano, son los foros y los escenarios a donde también tenemos que luchar para que ese esfuerzo, esa gallardía de los presos políticos, de los niños que están encarcelados, de las mujeres que hoy sufren, de todo un pueblo que pasa hambre, no caiga en saco roto y si vuelve a darse
un levantamiento popular, una expresión de voluntad como lo fue el 11J, esta vez estemos listos y preparados en los foros internacionales con países aliados para alzar la voz y darle a ese pueblo cubano la posibilidad de una salida en democracia. Estimado Tony, adelante. Sí, mira, como decías tú, esto no es una cosa fácil, pero yo creo que ante las dificultades se crecen los hombres. Y nosotros tenemos que crecernos porque el enemigo es muy hábil y tiene muchos aliados. Como hoy en día, es una cosa que hay que recalcar, que Cuba hoy en día es uno de los aliados más fuertes que tiene Rusia en la unión, en la guerra con Ucrania. Y es una cosa que hemos resaltado y llevado al pleno del Parlamento Europeo para que se reconozca a Cuba como amigo y de los Estados Unidos per se, porque nosotros estamos en esa guerra en el lado de Ucrania y el lado de la libertad y la democracia. O sea, eso es importante llevarlo a todos estos lugares. Y cuando tú vas a los foros internacionales, como bien dice Hugo, necesitamos amigos que nos secunden en esos proyectos. Y hemos tenido gran éxito. Hugo ha sido un embajador extraordinario y que estamos haciendo progreso. No es fácil, pero es duro, sí se puede y nosotros ese es el propósito de llegar por un lado, a hacer alianzas y buscar respaldo internacionalmente y por otro, ayudar a los cubanos dentro de la isla para que se sepan exigir sus derechos y evitar los abusos de gobierno Sí, para así llegar a que el julio 11 próximo sea mucho más grande. Tony, definitivamente el tema de Rusia es un tema muy delicado, es un tema que bueno, debe tener bien presente el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en medio de esta coyuntura, porque efectivamente es Cuba el país que está pendiente de lo que está ocurriendo allí y el país que está llevando la propaganda y la desinformación rusa hacia toda América Latina. Es decir, las redes de desinformación que opera hoy Rusia hacia América Latina pasan por Cuba y eso está demostrado, ¿no? Es un aliado natural del régimen de Putin que además le da algunas prebendas, algunas migajas a cambio de ese apoyo político. Y no hay que olvidar que Cuba maneja posiblemente una de las redes de tráfico humano más grandes del universo, con médicos en 55 países, donde Cuba se queda con el 90-95% del salario y van bajo condiciones de trato humano. Eso hay que recalcarlo y tratar de buscar de que los médicos, eso se le paga su sueldo completo y no que Cuba se quede con el 95% de los salarios. Exacto. Estamos en una esclavitud como en los tiempos de la colonia, cuando venían las personas de África a ser esclavos. Pues hoy es inconcebible que estemos viviendo en ese mismo tipo de abuso sobre la humanidad y que todo el mundo se tape los ojos, se tape los oídos y no lo quiera ver. Así que ahí tenemos que trabajar mucho. Hugo, ¿alguna otra reflexión para terminar? No, definitivamente, Mario, este es un escenario en el que hay que estar, en el que hay que plantar cara, dar la batalla, y en el que creemos que también hay que hacer una reflexión en función a todo el exilio cubano, a todas las organizaciones. Si hay algo que nos ha permitido el éxito, apreciado Mario, es que desde la Fundación hemos adoptado como una política absoluta institucional el trabajar sin ningún tipo de aspiración hacia el protagonismo o los reflectores. Y eso nos ha dado resultados extraordinarios. Mano y mano hemos trabajado con Rosa María Payá, con Cuba Decide, con Javier Larrondo y Prisoners Defenders, lo hemos hecho con María Huerlau, lo hemos hecho con Orlando Gutiérrez Boronat y lo seguiremos haciendo porque es necesario unir fuerzas. No es sencillo, ya lo dijo Tony, pelear contra un aparato que se nutre de las actividades ilícitas, que se nutre del tráfico y trata de personas, que se nutre de un aparato financiero que le da la posibilidad de un entramado diplomático comparable, vuelvo a repetir, con países de la escala de Francia o de Brasil. Pero hay que hacerlo porque
es de esa manera que vamos a darle la posibilidad al pueblo cubano de una salida de una largamente postergada aspiración de un retorno a la democracia. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias, Tony, por la oportunidad de conversar. Y por supuesto, aquí tienen siempre la puerta abierta para hablar de Cuba, de los esfuerzos de la Fundación en función de ayudar, ¿no? Empoderar al pueblo cubano y ayudar a que esa libertad tan anhelada pues llegue de una vez. Y como último mensaje al pueblo de Cuba es que nosotros creemos que sí se puede y que una Cuba mejor es posible. Y por eso trabajamos. Muchas gracias, Tony. Bueno, pues nada, que descansen, excelente noche, excelente fin de semana. Nos encontramos de vuelta. Gracias. Bueno, gracias. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón.